pushing through the market square. So many mothers crying. News had just come over. We had 5 years left a sighing. News guy wept when he told us Earth was really dying. Cried so much. Buenos días amigos, bienvenidos a una cápsula más de tiempo de cultura, esta edición que hacemos para la Ventana de Coahuila, un espacio en el que hablamos pues de arte, libros, cine, música y bueno, todo lo que se nos atraviese que tenga que ver con la cultura. En esta ocasión yo les quiero hablar sobre un tema que de seguro tiene pues mucho que ver con la cuarentena en la que nos encontramos actualmente y que son las distopías. Pero antes de seguir, les quiero decir que la canción que escuchamos hace un momento es 5 Years de David Bowie, que me parece que es muy, bueno, que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente y que además hace de personaje que tuvo David Bowie de Ziggy Stardust. Es una canción maravillosa. Y bueno, hablando de personajes británicos, habría que empezar a platicar de las distopías con una de las novelas centrales del tema, que es 1984 de George Orwell. Este libro que además de pues transformar una forma de narrar literatura, de ser como un parteaguas, es además un libro que ha introducido muchos términos en nuestra habla cotidiana, como es el de El Gran Hermano, y es que hay que recordar que en esta novela que fue publicada el 8 de junio de 1949, bueno, El Gran Hermano es esta pantalla televisiva que sigue los movimientos de todos los ciudadanos de un estado totalitario que se llama Oceanía en esta novela, y entonces, bueno, todos los movimientos de los ciudadanos están controlados férreamente por el gobierno, por el régimen en el poder. Y si bien digamos que este privilegio televisivo ha ido perdiendo fuerza a lo largo de los años, podemos decir que en el siglo XXI, pues todos nuestros gestos, todas nuestras compras, nuestras relaciones, incluso las cosas que nos parecen graciosas o que compartimos, las conversaciones, bueno, pues están seguidas fielmente por las redes sociales y por pues motores de búsqueda como Google. Digamos que los seres humanos que nos comunicamos a través de la tecnología que tiene que ver con el internet, pues estamos siendo monitoreados de otra manera, y están los algoritmos para decirnos cuáles son nuestros gustos y qué escogemos, algo de lo que habla la novela de George Orwell, que en ese sentido pues sigue siendo muy actual, y tan actual es 1984, que cuando Donald Trump asumió el poder hace unos años, pues 1984 de Orwell se colocó en el primer lugar de ventas de Amazon, el libro más leído de la época, porque bueno, hay que decir que esta novela nos habla también de un tema que es muy interesante y que de lo que hablamos prácticamente todo el tiempo en esta época, que tiene que ver con cómo se transforman los conceptos de la verdad y los conceptos históricos. Hay que recordar que en esta novela el protagonista trabaja en el llamado Ministerio de la Verdad, que es una dependencia que tiene a su cargo borrar o erradicar partes de la historia que no tienen que ver con el régimen que se está viviendo. Entonces se borran nombres, se cambian personajes, desaparecen fotografías, se queman periódicos, todo para que el Estado tenga como este pasado que sí tiene que ver con sus enseñanzas y sus doctrinas. Y esto, hay que decir que esta novela de George Orwell está pues también basada en su experiencia, en la experiencia del autor con los estados totalitarios. Él luchó del lado, contra la dictadura franquista, contra Franco. Él luchó contra Franco en España. También siguió de cerca el desarrollo de la Rusia soviética. Hay muchas alusiones de
de esta Rusia soviética de Stalin en 1984. Y bueno, también hay que hablar, otra cosa que me parece muy interesante es cómo el régimen de este estado ficticio lo que hace es quitar palabras del vocabulario circulante que están en contra de la ideología o que atañen a sentimientos con los que no están de acuerdo. Es como una transformación del mundo a través de la erradicación de palabras, de la transformación de la historia, de la transformación de la verdad. Sin duda, 1984 de George Orwell es una novela que pues nos sigue fascinando, que sigue provocando que vayamos a leerla. Y bueno, hay que recordar también que Orwell es autor de Rebelión en la Granja, otro libro que también es que tiene relación pues con esta idea de los estados totalitarios y del control férreo de la imaginación, de la expresión, de la libertad de los seres humanos. Otra novela de la que también tenemos que hablar, por supuesto, es El hombre en el castillo de Philip K. Dick. Esta novela que se publicó en 1962 y que, bueno, hay ahorita una reedición de Minotauro, este sello que es distribuido por Planeta, que hace un par de años pues reeditaron toda la colección de Philip K. Dick, así que es fácil de conseguir. Y bueno, lo que narra El hombre en el castillo responde a la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Alemania gana la Segunda Guerra Mundial? Esta novela es una ucronía, es decir, como una historia alternativa, también es un libro muy referencial de estos como universos alternos, de estas desdoblamiento de la realidad que después hemos visto explotarse en muchísimas historias, tanto en el cine como en las series. Me recuerda mucho a la serie de Fringe, ahora que tengo algunos días que la estoy revisitando, esta serie, y es que lo que maneja El hombre del castillo es que la Gran Depresión en Estados Unidos fue tan intensa, tan fuerte, que el país no se pudo recuperar. De hecho, el presidente Roosevelt es asesinado y entonces Estados Unidos no puede participar en la Segunda Guerra Mundial, no se involucra, lo que hace que las potencias del eje salgan victoriosas, y vemos que la historia se desarrolla en un Estados Unidos que está como dividido en dos regiones, una dominada por los alemanes, la otra por los japoneses, hay además un territorio neutral, y hay como una especie de guerra fría, pero esta guerra fría ahora se desarrolla entre alemanes y japoneses con una geopolítica totalmente distinta a la que conocemos. Algo que me parece muy interesante de El hombre en el castillo es que hace alusión a esta metaficción muy interesante de Philip K. Dick, porque en esta novela aparece un escritor que escribió un libro. De hecho el escritor tiene un nombre que es Hawthorne Abdenson, ¿no? Y me imagino que tiene que haber ahí algún honor hacia Nathaniel Hawthorne. Y bueno, este escritor es autor de La langosta se ha posado, un libro que está prohibido, de hecho, y que aparece adentro de El hombre en el castillo. Y este libro prohibido lo que narra precisamente es que los aliados sí ganaron la Segunda Guerra Mundial y que la mayoría de los países vive en democracia, ¿no? Que los estados totalitarios no son como la norma, que se vive precisamente en el universo de El hombre en el castillo. Es una novela muy interesante, llena de suspenso para quienes disfrutan la ciencia ficción, seguramente, y estas historias de universos paralelos, por llamarlo así, bueno, la van a disfrutar muchísimo. Y bueno, además, hace ya un rato, unos meses, pues hay una serie en Amazon que está basado en este libro de Philip K. Dick, sin duda, pues uno de los autores más relevantes del siglo XX, y que, bueno, esta obra tiene mucho que ver
con los tiempos que vivimos ahora en el siglo XXI, ¿no? Con estas ideas de universos paralelos y desdoblamientos y de ciencia ficción, ¿no? Y distópicos. Y bueno, otro libro que hay que mencionar, que está en esta lista de los grandes libros distópicos, pues es el de Fahrenheit 451, esta novela escrita por Ray Bradbury que se publicó en 1953. Y es que, bueno, los amantes de los libros tenemos a esta obra como un referente porque lo que narra es este mundo distópico que transcurre en Estados Unidos, donde hay como un estado totalitario que tiene prohibida, bueno, que prohibió la circulación de los libros. Entonces, el libro que se encuentra, libro que es destruido, es quemado. De hecho, el protagonista es un bombero, así les llaman, es esta como ironía que plantea Bradbury en el libro, que los bomberos son los encargados de ir a destruir los libros. Entonces, el protagonista es un bombero que de pronto se siente atraído por los libros, ¿no? Y que empieza a robarse libros, en lugar de destruirlos, empieza a robarlos, empieza a leerlos y entonces, bueno, se dan cuenta de este acto de sedición de este bombero. Y además, paralelo a esta historia, vemos como grupo de resistencia que lo que hace es conservar los libros en la memoria. Son personas que memorizan libros completos para que no se pierdan. Y esta metáfora me parece de una belleza, porque finalmente podemos amar los libros como objeto, pero lo que nos importa son las historias que contienen, las ideas que están ahí y hay que conservarlas, ¿no? Entonces, pues esta historia que nos presenta Ray Bradbury pues nos habla del valor de los libros como transmisores de ideas, de pensamientos, de sueños y de la libertad, ¿no? La libertad que representa el conocimiento y la imaginación. Y también quisiera hablarles de otro libro que acaba de reeditar hace muy poco, que es La rebelión de Atlas, este libro de Ayn Rand, que es una novela, pues como pueden ver, pues, muy grande. Estás hablando de más de 1000 páginas. Esta edición tan bonita es de Ariel, este sello que distribuye Planeta, y como les comento, se acaba de reeditar como la versión completa, no censurada, con una nueva traducción. Y me parece que la obra de Ayn Rand a lo mejor no es muy leída en español, pero en Estados Unidos tiene un gran peso, ¿no? Que es donde se publicó esta novela por primera vez. Y es que La rebelión del Atlas se publicó en 1957. Hay que decir que la autora es rusa y que huyó pues de todo este sistema de los bolcheviques, que es lo primero que le tocó vivir, así que hay como un poco de este background, este antecedente en la obra de Ayn Rand. Y además, bueno, este libro lo que describe es a un Estados Unidos que está en decadencia, que la economía está en picada, que hay productos básicos que no se pueden adquirir en las tiendas, que las personas están como viviendo en una crisis permanente y que se preguntan pues si alguna vez van a como regresar a un nivel de vida mejor. Y lo que vemos es que debido a estos como a estas limitantes del mercado, lo que hace el gobierno es poner normas muy duras y restrictivas, o sea, estar pensando en la colectividad y no en el individuo y regulando todo, ¿no? Regulando los precios, regulando los productos, regulando el estilo de vida, incluso. Entonces lo que vemos en esta novela de La rebelión del Atlas es que se genera como una especie de huelga de los artistas y de los empresarios y de quienes creen en la cuestión individual, en la creatividad, en esta cuestión también emprendedora, ¿no? De que las ideas
que una idea puede ser tan única que puede desatar cosas distintas y que un ser humano no puede estar siempre supeditado a un estado colectivo. Esa es como un poco la idea resumida, porque en realidad La rebelión del Atlas es un libro complejo, además de meter como esta cuestión distópica y esta parte de como de incluso hay de misterio, porque vemos ahí que hay un líder y que empiezan a cooptar a diferentes empresarios y se empieza como a fraguar este movimiento de conspiración. Digamos que está como el relato, pero también hay unas ideas filosóficas muy interesantes de la autora que ella después va a desarrollar en otros libros de no ficción y que tienen que ver con una filosofía pues objetivista, ¿no? Hay algo muy interesante que dice la autora en el libro y que les quiero leer y que señala un misterio no sobre la muerte del cuerpo del hombre, sino sobre la muerte de su espíritu. De eso se trata la novela, del misterio de la muerte del espíritu del hombre. Este libro ha sido un éxito de ventas desde su publicación. Se han vendido 30 millones de ejemplares en una docena de idiomas. Es una obra que se lee mucho en los círculos empresariales, precisamente por esta cuestión filosófica de la que les hablo. Y bueno, es pues como les comento, una mezcla de thriller de acción con esta cuestión filosófica, histórica, sobre esta idea objetivista que la autora, como les comento, desarrolló más adelante. Es una novela que a lo mejor la prosa no es tan fluida. De hecho, hay muchos lectores que le echan en cara eso a la novela, que no es como una novela tan entretenida en términos de acción, pero está esta otra cuestión histórica filosófica que sin duda ha hecho que pues, tenga tantos lectores esta obra de Ayn Rand. Y quiero cerrar con un libro que es una belleza, que es El cuento de la criada de Margaret Atwood, que seguramente muchos de ustedes ya leyeron. Aquí tengo esta edición muy bonita de Salamandra, que es un sello que distribuye Penguin Random House. Es una reedición que es realmente bonita, en pasta dura. Miren, aquí está el reverso. Y además, vean este trabajo de diseño, de verdad es espectacular. Y bueno, El cuento de la criada, esta novela de Margaret Atwood, se publicó hace relativamente poco, en 1985, y es una historia que ha ido cobrando mucha vigencia y muchos seguidores en los últimos años. De hecho, como muchos sabrán, ya tiene una serie de televisión que ha sido, bueno, una serie que ha sido muy exitosa. Y el cuento de la criada se desarrolla en un Estados Unidos distópico, en donde hay un golpe militar en contra del presidente, es asesinado, y lo que hacen es echarle la culpa a grupos islámicos, ¿no? De terrorismo islámico. Entonces, en el poder se queda una teocracia, que los valores políticos y religiosos pues están íntimamente ligados, y cada vez lo que hace este gobierno pues es ir suprimiendo los derechos civiles en aras, es lo que dicen, como de proteger a las personas, de eliminar la violencia, de que puedan como vivir una vida más tranquila. Y lo más terrible de este estado es que suprimen los derechos de las mujeres. Hay como una división de clases de mujeres, y en el último esquema, en el último, mero abajo en el fondo, pues están las mujeres que son las criadas, que son una especie de objeto de propiedad, que no pueden, que no son autónomas, que no pueden escribir sus ideas, leer, tener cualquier clase de acción intelectual, que tampoco pueden tener bienes, ¿no?
es una sociedad en que la mujer, que es una criada, pues básicamente está supeditada a su dueño, un hombre, y también tiene esta cuestión de que su valor está dictado pues por si puede reproducirse, por el valor de sus ovarios y de la cantidad de hijos que pueda tener. Si una criada no puede tener hijos en determinados años, pues carece de valor y es eliminada, suprimida. Este libro ha tenido tanto éxito que se han vendido pues más de 8 millones de copias en el mundo, solo en inglés. Está, por supuesto, esta serie. Y bueno, el año pasado, en 2019, Margaret Atwood sacó una continuación de esta novela, que es Los Testamentos, que también tiene una edición muy bonita, lo pueden conseguir, Salamandra también lo publica en español, y sin duda, bueno, hemos visto el poder que tiene este libro, este cuento de la criada, porque hemos visto que en varias protestas feministas hay mujeres que se visten precisamente como las mujeres descritas en este libro. El cuento de la criada se ha convertido en un referente del feminismo en el mundo y una historia que vale muchísimo la pena leer y explorar. Se la recomiendo un montón. Si no la han leído, no se van a arrepentir. Y bueno, amigos, pues hasta aquí estas recomendaciones literarias que tienen que ver con la distopía. Yo espero que estos días de contingencia pues sirvan mucho para cosas que disfrutamos, como leer libros, ver películas, admirar obras de arte, aunque sea en línea. Gracias por acompañarme y ya estaremos pues platicando una vez más en otra cápsula de Tiempo de Cultura para la Ventana de Coahuila. Hasta luego.